Bienvenidos. Día de apagones con cortes inusuales porque ni aún los programados se cumplen y en vez de agradecer porque haya menos tiempo de suspensión del servicio, la gente está indignada porque lo que le anunciaron no se cumple y eso les impide planificar o programar. Y la conclusión es: la próxima vez que digan lo mismo, les voy a creer. Hay necesidad de que alguien dé explicaciones cabales en el gobierno y con urgencia. El motivo de lo que estoy comentando hoy fue que también se bombardeó nubes en la zona de Coca-Codo, Sinclair. Eso causó precipitaciones. El río, que es el principal abastecedor de esa hidroeléctrica, aumentó su caudal, pero ahí no hay un embalse, una gran presa. Si dejan pasar ese caudal de agua sin generar electricidad, están desperdiciando energía. Eso permitió hoy día hacer menos largos los apagones, porque aquello entró a suplir lo que bajó en cambio de generación. Mazar, ya, simple. Eso debió decírsele a los ciudadanos. Ahora, voy a comenzar por el mismo tema con el presidente del Consejo Directivo del IES, que es lo que más rápido querrán saber. ¿Cómo cambian los horarios de atención? ¿Van a seguir las operaciones? ¿Esas 12,000 y pico de represadas se van a tener que reprogramar otra vez? ¿Hay generadores de emergencia para los quirófanos? ¿Cuántos hospitales la tienen? Y después vamos a lo de fondo, por lo cual lo hemos convocado hoy, que da título a este programa. Sin reformas, porque con mucha sensatez y también mucha pena, las postergaron para el próximo año. ¿Cuáles son entonces las prioridades del IES? El invitado para aquello es el doctor Eduardo Peña Hurtado, presidente del Consejo Directivo. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Les agradezco que nos acompañen en este horario incierto, aunque no en Facebook y YouTube. 20 y 50 comenzamos la emisión. En la mayoría de cableras, canales y radios en que salimos se unen en simultáneo. Hay algunos como Manavisión que no pueden por compromisos comerciales previamente adquiridos. El programa lo pasarán en diferido, pero en cualquier caso quede el link y estoy seguro que lo buscarán más que antes. Si me preguntan algo, este libro es del doctor Martín Lombardero, famoso cirujano argentino. Lo que dice aquí recién lo acabo de entender. El corazón es consciente. Lo que me acaba de pasar recién lo acabo de asimilar. Las emociones dañan o fortalecen el corazón, especialmente las malas lo perjudican y el estrés ni se diga. Entonces quieren jubilarme. Nada de eso. No puedo. Pero sí aprender las lecciones, agradecer a Dios, a los médicos y a mis amigos y compartir la experiencia para que ustedes no pasen por lo mismo y si lo hacen sean tan afortunados como yo. Esta es la Semana del Corazón, el domingo es el Día Mundial del Corazón, el jueves tenemos una edición especial contándoles mi experiencia para que se aprenda a tiempo. Yo necio, a los 70 años entendí. ¿Ok? Doctor Eduardo Peña Hurtado, bienvenido a usted que te es felicito médico. Que la sacaste barata. La saqué barata. Sí, enhorabuena. Y la prevención en ese tema es esencial. Ok. Dicho eso. Ya, dicho eso. Lo primero, ¿qué deben esperar de variaciones en el servicio y la atención los afiliados del IES? Básicamente en las unidades nuestras, hospitales, centros, subcentros, estamos operando casi con los horarios como veníamos. Incorporamos los fines de semana, que es un poco las prioridades hoy, es evacuar esa famosa cola de cirugías programadas. Correcto.
para definir qué es una cirugía programada y diferenciarla de una cirugía de emergencia, debo comentarte que una cirugía de emergencia, si tú tienes una apendicitis aguda, y entonces llegas con un intenso dolor abdominal, fiebre, vómito, qué sé yo, operaciones inmediatamente. Si no es peritonitis. Así es, si no es peritonitis. Okay. Tienes un accidente de tránsito, tienes una fractura de fémur, pues te operamos al día siguiente o 2 días después, porque tenemos que estabilizarte hasta eso. Pero si tú tienes que cambiarte la prótesis de rodilla, por ejemplo, o de cadera, eso tenemos que programarlo. Y esa programación es la que se nos dilata en el tiempo. O si tienes una colecistitis crónica, eso puede ser programado en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con la operación de fin de semana? Empezar a operar. Empezamos con 5 hospitales y en 9 fines de semana evacuamos 1.072 operaciones programadas. Ahora, eso eran 5 hospitales iniciales. No tuvimos costos incrementales más allá de los aparatos que usamos y decidimos empezar con 8 más. Ahora tenemos operando 13 hospitales los fines de semana. Con lo cual yo pensaría que vamos a llegar a un promedio de casi 200 operaciones programadas cada fin de semana. Ya que usted empezó por ahí, prosigamos por ahí. Okay. La programación no es perfecta. No. El otro día, una paciente que requería un examen cardiológico urgente para luego proceder a ver qué se hacía con ella y había tenido un infarto, le dijeron, en 3 semanas está como gran cosa, consiga su cita para la operación. ¿Eso es una programación inteligente? O sea, ¿quieren que se termine de morir o que le venga otro infarto a la señora? No detectar un infarto está dentro de las posibilidades diagnósticas. No, ya le había dado un infarto y querían ver en qué estado estaba, a ver si procedían o no a la operación. Ya, es que la operación ahí es hemodinamia, es muy similar a lo que te hicieron a ti. Es un proceso endovascular, que deberían hacerlo inmediatamente. Usted es el médico, ok, ya. Entonces, ¿qué hacer para pulir estos casos que no son frecuentes, pero que dañan enormemente la fe en el y el sistema que usted está montando? Entonces viene alguien, dice a mí, me llaman 5 personas, señor Vera, lo que dice el señor Peña no es cierto, señor Vera, no es cierto, ya, porque hubo 5 casos de 1000 y pico que se atendió bien. No, de 16 millones, Carlos. Nosotros hacemos 16 millones de prestaciones anuales. Es decir, no son 5. No todas son cirugías. A ver, a prestaciones es de que una consulta, un examen de sangre, una radiografía. Está como el informe de la policía que dice que tienen 2 millones de intervenciones y no baja la inseguridad. ¿Qué llaman una intervención? Cuando le llaman por una emergencia en una casa que creen que hay un ladrón afuera. Un trasplante renal es un trasplante de riñón es una operación, o sea, de 16 millones, una prestación. Y alguien que va a atender esa consulta externa porque tiene alguna dolencia de estómago, es una prestación. Ya. ¿Sí? Entonces 16 millones. Yo estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando de las operaciones que usted habló. Ya, entonces no sobredimensionemos las cosas. No, el número es ese. O sea, nosotros damos 16 millones de prestaciones anuales. Estamos hablando de las operaciones no programadas. Ya programadas. Y mi único comentario es que ahí hay un margen mínimo, pero hay que no cumple esa vaina. Y por ese margen mínimo le hacen daño a todo lo demás. Sí, pero no es exclusivo. A ver, Carlos. Sí, ya sé que pasa también en el sector privado. Pasa en el sector privado, todo suelo de voz. No me interesa, aquí se muere la gente. Carlos, la prestación médica tiene accidentes, tiene errores. Si fuéramos todos máquinas fuera maravilloso, 0 error. Pero somos humanos. Los médicos son humanos. Y los errores de los médicos se tapan con tierra. Tengo lo que quería. La prestación médica tiene accidentes, tiene errores. Esto es parte de eso. Y quienes la hacen son humanos. Ya. Pues si ustedes se presentan como infalibles, estamos perdidos. No, nunca me he presentado. Yo he dicho, en la casuística, en 16 millones vas a tener problemas. Y tenemos. Aclarado. Y somos clarísimos de que tenemos que arreglarlos. Y vamos a ir a más. Antes de eso, la otra cosa. ¿En qué mismo quedamos respecto a los hospitales? ¿Todos tienen generadores o los que tienen quirófanos tienen generadores? Tienen generadores. O sea, en los grandes hospitales la atención no se va ni se debe interrumpir. No se va a interrumpir ni se debe interrumpir. No tiene por qué. Consulta externa, especialmente en la costa, ¿se van a morir de calor sin aire acondicionado? Entiendo yo que los generadores cubren en muchos casos hasta la climatización de los consultorios. Eso es buena noticia. ¿Ya? Aunque significará consumo adicional en costo de combustible. Los hospitales además están cerca, o sea, los hospitales, cuando son hospitales grandes, tienen subestaciones que los mantienen con energía eléctrica pública. ¿Y los grandes son 5? Los grandes son, los de nivel 3 son 3. ¿Ya? Uno en Quito, el Carlos Andrade Marín, uno en Guayaquil, el Teodoro Maldonado y el José Arteaga en Cuenca. Esos hospitales son los mejores hospitales que tenemos en la Seguridad Social. Nivel 3 significa que tienen capacidades extraordinarias. Les recuerdo que estamos por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Pueden seguirnos también por Extreme TV Cable, en Canal 15 de Vito TVO, que estaba en el horario nuevo que pusimos, o 709 si quieren alta definición,
En DirecTV el canal 194 corresponde a Manavisión, que sale en diferido, ya se sabrá el horario. Y además de eso, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTU estamos en todas las cableras. Usted nos puede ver a través de DirecTV, canal 177, CNT, Canal 12, TV Cable, Canal 69 y Claro TV, Canal 30. En Cable Unión también estamos, pero en el canal número 9. Número aproximado de hogares que nos ven a esta hora a través de estas cableras es aproximadamente 40.000. Carlos. Ayer, siendo domingo y sin RTU, tuvimos casi lo mismo. Gracias a la presencia del ministro de Transporte y la coyuntura que generaba una expectativa mayor de lo usual. En radio, 101.3 FM, en Radio Centro, en audio, en imagen para sus plataformas digitales Guayas, Santa Elena y próximamente Manabí. En Puerto Viejo, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país. También 89.3 FM, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Y a ver si le atino esta vez. En Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. María Clara. Continuamos y veremos que en una reciente conferencia de prensa, el presidente del Consejo Directivo del IES, el doctor Eduardo Peña Hurtado, reveló varios avances en cuanto a la atención médica, pero explicó también por qué las cosas no han sido tan simples ni tan fáciles como se esperaba. Tenemos un reporte, una reseña realizada por Carla Delgado de Ecoavisa. Las soluciones a los problemas de la salud pública no son tan rápidas como incluso Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, esperaba. Esta mañana, en diálogo con la prensa, retomó el caso de las cirugías represadas en los hospitales de la red. Son 12.491 operaciones. Y para descongestionar, dijo que desde el 14 de septiembre las volverán a programar los fines de semana. Como nos dio buen resultado, en la segunda fase empiezan 7 hospitales más. Es decir, el promedio de 900 cirugías por fin de semana posiblemente se duplique a partir del 14 de septiembre. El objetivo es reducir la lista de espera en un 10% cada mes. El hecho cierto por ahora es que los pacientes tardan hasta 5 meses en algunas especialidades para ser atendidos. Y retomemos eso. Este fin de semana, con las expectativas de los apagones que hubo, ¿se pudo mantener el promedio de 900? El promedio, hay un error de cálculo mío, que es 90 realmente, porque hicimos 1072 en 9 fines de semana. Entonces es 90 por fin de semana, pero con 5 hospitales. Ok, ahora tenemos 14. 7 y 5, 12. 12, tenemos 13, entraron 8 en la segunda fase. Entonces con 13, claro, los primeros eran hospitales de más capacidad, el segundo grupo no tiene el mismo número unitario de quirófanos que tienen los segundos. Pero sumados, yo calculo que vamos a duplicar y pasarnos de 90 por fin de semana a entre 180 y 200 en fin de semana. Entonces, claro, ya tengo los primeros números son, vamos en 1.400 cirugías programadas los fines de semana. Entonces, y estamos hablando 9 de semanas. En 10 semanas, este fin de semana que viene será el 11. 2 meses y medio. Con lo cual significa que al cabo de unos 6 meses se puede igualar. Es que no, porque la cola sigue alimentándose. Sí, porque ahí vienen otras, ¿no? Entonces, sí, lo que va a pasar... Siempre va a haber un desfase, pero nunca de 12.000. Pero va a ser mínimo. Segunda cosa, esto no es irreversible, Carlos. La Seguridad Social va a operar en quirófano programado los fines de semana ad infinitum. ¿Por qué? Porque los mismos afiliados dirán, no, ¿por qué me va a hacer esperar si puedo operar el sábado? Alguna gente, mejor dicho, no entiende si esto significa o no horas extras a la vez de personal y por lo tanto un costo adicional más allá de los equipos que usted dice. Por eso arrancamos primero con 5 para ver cómo era el impacto y resulta que programamos. Un médico cirujano llega, va a operar lunes, martes, miércoles y domingo. Es decir, te quito el jueves y el viernes, pero tú me lo reemplazas con el domingo, con el sábado. De esa manera no tenemos esa incidencia alta de las horas extras en el impacto. Preguntas de médicos. La extensión de atención a fines de semana disminuirá la cirugía represada. Si la atención no es eficiente, es decir, en el tiempo exacto, la cirugía se puede convertir en una cirugía más cara por complicaciones. Esta no es la estrategia. No, eso es especulativo total. Podría ser que se complique el fin de semana. ¿Por qué? A ver, en términos generales, si tú operas 5 días a la semana como cirujano y ahora vas a operar 4, porque vas a operar martes, miércoles, jueves y domingo.
¿Tendrías por qué operar mal el domingo? Ok, le tengo otras después, pero será tras lo siguiente, María Clara. Veremos ahora que el ex ministro de Salud, Franklin Encalada, a quien precisamente nuestro invitado central, el doctor Eduardo Peña Hurtado, propuso ser el nuevo director del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y que felizmente aceptó, explica que las debilidades siguen existiendo y principalmente es el presupuesto, uno de los problemas más grandes. Veremos esto en un extracto de una entrevista para el programa Del Día a la Noche de nuestro director Carlos Vera. Las debilidades siempre va a ser el presupuesto. Nosotros, por ejemplo, no podemos decir que contamos con un presupuesto amplio para poder ejercer todas las actividades que queremos. Si bien es cierto, nosotros nos hemos visto en la necesidad de hablar con los mismos proveedores del hospital, con los mismos que nos dan los insumos, decirles, bueno, usted es el que da los insumos al hospital y va a seguirlos dando, porque acordémonos que el hospital entró en un proceso de contraloría y todos los procesos son muy minuciosamente observados. El presupuesto pasaba de 119 millones. 119 millones al año, sí, ¿verdad? Pero eso ya es insuficiente para el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Si comparamos con el Hospital Andrade Marín de Quito, que tiene 156, y tenemos la misma infraestructura, deberíamos manejarnos igual. ¿Ustedes atienden igual cantidad de pacientes que Claro, nosotros atendemos diariamente 1.200 personas en consulta. Es insuficiente, tanto que tras una administración que rectificó muchas cosas en apenas 2 meses, empezaron a faltar cosas básicas como insumos. ¿Qué hacer con la insuficiencia de esos presupuestos? 2 cosas hicimos. La primera, que hospitales que tenían un abastecimiento para, por ejemplo, 10 meses, le presten a otros como este, que tenía 1 mes o que se le iba a acabar. Entonces, balanceamos un poco a punta de préstamo, que era un poco lógico. Y segundo, aceleramos los procesos de compra. Obviamente, Carlos, si estamos operando 1000 operaciones más en esa semana, consumes pues más bisturí, más gasa, más... O sea, tienes un incremental. O sea, y produce la propia eficiencia o celeridad de ustedes, produce un desfase. Sí. Otra vez. Pero ¿cuándo se igualarán? Versus derivar, es mucho más barato operar en tu propia infraestructura. Ok. Ahí está el ahorro fundamental. Pregunta de médico a propósito de esto, sobre Teodoro Maldonado Carbo. ¿Cómo hace para que los hospitales tengan permiso de funcionamiento? Ejemplo, Teodoro Maldonado Carbo, que en la parte de lavandería está sostenida por cañas haciendo de base del hospital. ¿Invitaría usted a Larxa a un recorrido por el Teodoro? Por supuesto, a ver, no, porque la parte de lavandería la contratamos externa porque las máquinas están dañadas y tendrán que empezar en un proceso de reparación a algún punto. No se lava en el hospital. ¿Invitaría usted a Larxa a un recorrido por el Teodoro Maldonado Carbo? Cuando quieran. A ver, si nosotros tenemos que por problemas legales cerrar un hospital, lo vamos a hacer. Es decir, no podemos operar en condiciones no aceptables, digamos. Sí. Okay. No encontrar ahí salud puede ser la peor retribución que se tenga. Estamos de acuerdo en eso. María Clara. Cuando volvamos ya en el siguiente bloque, en qué quedan las reformas de fondo a la estructura del IES, de las que tanto se había hablado. Era imposible para un gobierno de año y medio, con asamblea conspiradora, emprender las reformas de fondo al IES que otros postergaron. Hasta tanto, urge más mejorar la atención y combatir la corrupción. Muchos de los mismos proveedores truchos y sus cómplices viejos siguen hoy en el sistema. Les recuerdo que nos pueden ver por OnePlus en reprise 48 horas después, 6 de la mañana, y eso no es afectado por los apagones, se mantienen. En Canal 14, el mismo número de canal en las 3 cableras que lo reproducen, Stream TV Cable, CNT, Claro TV, 4.000 vistas en streaming diarias, mensual, solo en ese canal cerca de 100.000. El periódico digital Ecuador en Vivo, que está en su relanzamiento, estén atentos. Saca un resumen en su portal principal y página de noticias. Y en Nina Radio, y ahí tampoco tiene problema con el horario porque es reprise, al día siguiente en cambio, 24 horas después, 13 horas, que es 104.7 FM, Puyo, para Napo y provincias aledañas. Pero respecto a otros medios, pongan mucha atención a lo que les anuncia María Clara Triviño. Les recordamos a todos nuestros amigos que nos acompañan siempre en la transmisión de este programa que los días que haya apagones vamos a estar transmitiendo a partir de las 20 horas con 50 minutos, específicamente en 24/7, en Vito Tedeo, en Radio Bonita y en Radio Centro. Carlos. Bien, ahora sí, entremos a la parte de fondo que habíamos anunciado
hace pocos instantes para entender por qué la decisión que el doctor Peña anunció tal vez 2 o 3 semanas atrás. María Clara. Veremos ahora que Patricia Borja, experta en materia de seguridad social, insiste en la urgencia de reformas de fondo al sistema de seguridad social ecuatoriano. Tenemos un extracto de una entrevista en Democracia TV. Sí se requiere de reformas legales en varios ámbitos, partiendo, por ejemplo, del sistema de financiamiento del seguro de pensiones, también para adaptar esta realidad, porque la normativa siempre debe responder a la realidad de la sociedad y también pensar en los desafíos del futuro, como lo son la tecnología en el cambio de la relación de trabajo, del trabajo en términos generales. Y son temáticas que lamentablemente son dejadas de lado en nuestro país y no debería ser así, porque al final se trata de una obligación del Estado de evaluar periódicamente la sostenibilidad de las instituciones de seguridad social de los fondos para garantizar este derecho que, según la Constitución, es un fin primordial del Estado. Y podría seguir la explicación, pero eso solo para actualizar la gravedad de la decisión que acabo de tomar. Tanto barullo que armaron para terminar en arranque de caballo y para de burro. Respecto de las reformas. Las reformas. Claro. Armó comisiones técnicas, hizo consultas, No, sí, se armaron debates del asunto. Mesa, y nos fue bien en la Augusto mesa. de la Torre estuvo en el gobierno de Guillermo Lasso un par de meses y... Vino, hizo un informe base para nuestra reforma. A ver, la reforma, Carlos, ahorita la Asamblea Nacional no le va a pasar una coma al gobierno, como verás, pues tiene una relación desgraciadamente enrarecida, digamos. Mal podríamos mandar una reforma de este calibre, una asamblea como la que tenemos ahora, no la va a aprobar, punto. ¿Y el año que perdemos? Y el año que perdemos seguimos trabajando, estructurando la reforma con base al input que tenemos, lo que pudimos recoger. ¿No podía darse que aprueben algunos artículos y que el presidente los considere rescatables y por lo tanto haga un veto parcial nada más? Muy complicado. La reforma es una reforma muy compleja, Carlos. O sea, lo que ha dicho esta señora Borja tiene razón. La reforma debe contemplar una revisión periódica de qué estamos haciendo. En España, por ejemplo, cada 2 años ellos recalculan en base a la natalidad, a la tasa de expectativa de vida, van ajustando todo el sistema. Ya, yo comparto y entiendo la decisión. Hay que hacer eso. ¿Cómo compensamos más adelante el tiempo perdido? No, a ver, la medicina hay que tomársela, quizás sea más amarga cuando tengamos que tomarla más adelante, pero... a ver, qué pena que no lo hayamos hecho hace 10 años o hace 15. Si el gobierno se reelige y usted continúa, ¿insistirá? Mi idea es pasar la reforma. Por lo tanto, insistirá. Y por supuesto. Si el gobierno no se reelige y usted no continúa con lo avanzado desde afuera, ¿insistirá, defenderá su reforma, su trabajo? Mi reforma, mi trabajo no importa porque no es que es mía, es correcto. del IES y el IES usted tiene la lideró. Los técnicos. Sí, no, y antes la lideró, o sea, antes lo que nos dio Augusto de la Torre respecto a jubilación específicamente es muy importante, pero aquí tenemos que meterle salud también a la reforma. Correcto. Entonces, como hay que reformar todo, el calibre de la reforma es tan importante que no es una reforma ni de Eduardo Peña, ni de Augusto, ni de Guillermo Lasso. Es cierto que el gobierno que la logre pasar se cae por el rechazo de los trabajadores a que la carga esté otra vez en los mismos. No, señor. Patrono, 2% más de contribución. Afiliados, trabajadores, 1% más de contribución. Todos los países del mundo han empezado y han terminado la reforma y ha habido acuerdos. Tú lo que haces en la mesa, sientas y enseñas los números. Carlos, yo te he contado en algún momento, la tasa de natalidad hoy en el Ecuador es 2.1 nacidos vivos por cada pareja. En 1960 era 6.5. Entonces había más elementos que ingresen a la seguridad social y lo puedan financiar. Segundo, la tasa de mortalidad promedio, la edad de mortalidad promedio hoy es 81 años para los hombres, 84 para las mujeres. En el 1960 era 71. Entonces tú te jubilabas a los 65, te morías a los 71. Una cosa más, ¿habrá gobierno que se quiera caer si impulsa eso? No se va a caer. ¿Habrá gobierno que quiera entonces que se haga lo que los opositores dicen? ¿Saben qué, señores? 2 cosas. Mira. Primero, acábenme con la corrupción aquí, que es lo que nos ha llevado esto. Y segundo, enjuicien a los que nos dejaron como estamos. ¿Lo harían? Sí, yo me imagino que es que no solamente es... O sea, no, si le toca a usted, ¿lo haría usted? Yo lo haría, mira, yo lo que impulsaría es la reforma. Es que tú me estás nombrando una parte... Pero es que para aprobar la reforma es fundamental que decirle a los afiliados, es última vez que los volvemos a exprimir a ustedes, pero aquí está, los que los robaron y mintieron, enjuiciados, ¿ya? Y aquellos que se llevaron la plata que nunca pusieron, señalados. Sí.
Sí, es lo que hay que hacer, pero esa no es, que no es la causa, solo eso. Ya, no yo es la sé, causa. pero Okay. quiero ese compromiso anotado. Porque si lo religen y usted sigue, el próximo año se lo voy a poner. Ok, una cosa más. Ya quedó grabado. Sí, señor, una cosa más. Así es, seguimos con el experto de inversión social, Fernando Mosquera, que hizo notar en Radio Democracia en la ciudad de Quito, en una entrevista, que más de 6.000 millones tendrá que poner el IES este año para cubrir las pensiones jubilares, en vista de que el Estado, el del 40% que iba a dar o que iba a aportar, apenas dará el 25%. En este año, por las premuras fiscales, producto de los gastos que tiene el Estado por el tema de seguridad, apenas van a cubrir el 25% de esa aportación que debía ser del 40%. Es decir, el 75% va a ser cubierto por el Seguro Social, es decir, 6.800 millones solamente en pago de pensiones para el año 2024, el que estamos transitando. Y apenas hay un poco más de 5.000 millones de dólares en la acumulación de este fondo. Eso nos demuestra que si es que dividimos esos 5.400 millones de dólares para cerca de 700.000 jubilados, incluidos jubilados y Montepío, y adicionalmente, si es que esa misma cantidad dividimos para 3,5 millones de afiliados, es irrisorio el dinero que tiene la Seguridad Social para en el futuro hacer sostenible al seguro de pensiones. Pregunto, ¿es así primero, y esa cifra de 6.000 y pico de millones de dólares la pagó el IES en verdad? Es un poco menos, no, es más o menos 400 millones de dólares mensuales todo lo que es jubilaciones, pues son casi 5.000 millones en jubilaciones, es el egreso más grande que tenemos, sí. Es. Ok, pero sí se fondea, o sea, porque tú todos los meses también cobras, o sea, no solo giras. Ahora, respecto de la deuda del Estado, obviamente para jubilaciones, que es ese 40%, es una parte de la deuda. Hay una parte que es IVA retenido, que ahí tenemos como 350 millones por cobrar, y hay la parte de las enfermedades huérfanas, catastróficas y raras, que también tiene que pagar, y eso necesitamos una auditoría para que nos devuelva el Estado ese dinero. Entonces, la deuda del Estado con el IES no es solamente por jubilación, es una deuda compleja que se compone de estos tres. Dos preguntas sueltas sobre esto. ¿Por qué están ustedes preocupados por ubicar si es cierto que hay 2.700 jubilados que pasan de 100 años de edad? No, eran 1.000. 900 y pico. 766 jubilados mayores de 100 años registrados y cerca de 4 de ellos cobran más de una pensión. ¿Eso les preocupó? Sí, no, nos preocupó. A ver, Carlos, aquí tienes... O sea, en esas minucias están ustedes volviéndose... Es que no, cada minucia es millones de dólares, Carlos. O sea, las minucias que tú dices en la Seguridad Social es millones. Los jubilados, esos jubilados son 8 millones y pico de dólares al año, ¿ya? Entonces, si están vivos, están muertos. Acuérdate que en la pandemia mucha gente no reportó esos muertos, es decir, no ingresaron los muertos al sistema. Entonces, el Seguro Social, mientras tú no dices, aquí hay un certificado de función, sigue acreditándote. Entonces, lo que estamos buscando es cuáles están vivos para seguirles pagando y cuáles no están vivos para recuperar ese dinero que está en esa cuenta. Aclarado eso, otra cosa más. Preguntas de médicos. Saben que usted viene y me bombardean. Disculpen que no pueda coger todas sus preguntas, porque si no habría que hacer un programa especializado solo en eso. Dice, ¿cómo hará con una deuda de más de 7.000 millones de dólares del gobierno en enfermedades catastróficas? Ya. Esa es la otra deuda, ¿ves? Ok. Sí, pero no sé si son 7.000, eso creo que está un poco inflado. Igual tengo que cobrarla. Es decir... Pero y hasta tanto no se atienden a los que acuden en procura de lo pero mismo. si la deuda sigue aumentando, y es que esos enfermos son imposibles de no atender. ¿Y los medicamentos caros que eso requieren los compran directamente afuera? Sí. No, desgraciadamente. Y ahí viene la parte de ciertos medicamentos que nos causan mucho ruido mediático, porque no hay, pero son medicamentos, no es ampicilina. No, causan ruido mediático porque el genérico o el que no es de la marca recomendada no tiene la misma efectividad. Punto. Sí. Una de las razones es esa. La otra es que hay un solo proveedor en el Ecuador que está registrado en el CERCOP y el momento que no nos entrega no podemos declarar incumplido porque no tenemos que irnos venda. ¿Hay un solo proveedor de para medicinas catastróficas? Para ciertas medicinas catastróficas. ¿Puede decir quién y es? autoinmunes no. ¿Por qué no puede decir quién es? No me acuerdo quién es. O sea, porque son varias medicinas y son varios proveedores. Pero para esta medicina particular hay uno. Entonces tú le dices al uno, entrégame, le pagas, él se demora por lo que sea, no te entrega, no lo puedes declarar incumplido porque si no te quedas sin proveedor. Entendido. Como siempre, el tiempo es corto. Complicado, por eso pero bueno, le he insistido. Le vamos. dijimos a Eduardo Peña que tiene que venir cada mes. Bueno, pero ahí vamos. Estamos explicando. ¿Qué hace usted?
Anda el fin de semana en Manaví, ¿qué hace? Bicicleta. No, bueno, voy a los hospitales. ¿Y de qué sirve su inspección, su visita? Bueno, sí, ¿El ojo del amo engorda al caballo? Sí, por supuesto. Y además que me dicen, ay, ¿por qué hay tanta rotación? Bueno, hay rotación porque desgraciadamente yo no tengo mucha paciencia, Carlos, ya nos vamos haciendo viejos. Y si tú en 3 meses no me das buenos resultados, tengo que cambiarte, porque prefiero otro que venga y me dé buenos resultados. Ojalá yo pudiera hacer lo mismo. Qué bueno. Ok. María Clara, dale. Cuando volvamos en el siguiente bloque veremos 2 problemas crónicos del IES. El primero, patronos que no pagan. Y el segundo, proveedores a los que el IES no les paga. Era imposible para un gobierno de año y medio, con asamblea conspiradora, emprender las reformas de fondo al IES que otros postergaron. Hasta tanto, urge más mejorar la atención y combatir la corrupción. Muchos de los mismos proveedores truchos y sus cómplices viejos siguen hoy en el sistema. Estamos de regreso y les recordamos que a través de Macro Digital usted nos puede ver en las siguientes cable operadoras: CNT Play para todo Ecuador y Galápagos, 11 Play también para todo Ecuador y Galápagos, Colorados Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Supercable El Macará en la provincia de Loja, Vallevisión Play en la ciudad de Quito, con un horario especial en los días de los apagones de 21 horas, 9 de la noche. Y en Estados Unidos, en cambio, usted nos puede ver a través de la aplicación Roku, ya lo saben, en ella se conectan alrededor de 12 a 15,000 hogares para ver nuestro programa. Y continuarán en el horario de las 22 horas en esta aplicación. Ahora, para seguir con el tema acerca de las prioridades para el IES, veremos que nuestro invitado central de esta noche ha destacado el avance que significa haber promovido convenios de pago a largo plazo con una enorme cantidad de patronos, y eso significó en los primeros 4 meses de su gestión administrativa en el IES un poco más de $80 millones. Aquí estamos hablando de cómo va la afiliación joven. Esta afiliación está pensada entre personas entre 15 y 24 años que puedan pagar $52 mensuales y recibir los beneficios, casi todos los beneficios de la Seguridad Social, en especial el crédito hipotecario, que pienso yo que es el atractivo más grande que tiene este plan, porque luego de la aportación número 36, estas personas podrán acceder a un crédito hipotecario a través del BIES a una tasa de 6% anual, tasa fija, por hasta 25 años plazo. Aquí hay 2 precisiones. La cifra, como dijo María Clara, era tras los primeros 4 meses de gestión en cuanto a recuperación de convenios de pago con patronos y empleadores. ¿En cuánto va ahora? 92.8 millones para 14.173 convenios firmados hasta el viernes pasado. ¿A 7 años el máximo plazo? A 6 años, 72 meses. ¿Y el monto total por recuperar es? 2.200 millones. Wow, ya va por el 5%. Sí, pero no creo que todo es recuperable, Carlos, porque esta deuda tiene 40, 50 años. O sea, acuérdate que el IES tiene 96 años. Entonces, esto no es que tienes un corte actuarial que te dice esto. Tal vez la mitad vaya a recuperar $1.000 millones de dólares. Quizá el 60%, 1.500 por ahí. ¿Y qué pasaba si no hacía estos convenios? Bueno, hay 2 efectos terribles. El primero es que es plata que necesitamos para que nuestra liquidez mejore. Y el segundo es que los empleados de los patronos que están en mora no reciben los beneficios de la Seguridad Social. Entonces, cuando tú metes 14.143 patronos que estaban en mora, es un efecto significativo, y 93 millones de dólares que llevamos ahora firmados, el promedio es 3 años, no todos son nada 6. ¿Sí? Pero ahí va caminando la cosa. O sea, una cosa más. De hitos que esta administración quiere marcar en medio de la tormenta que le toca administrar. María Clara. O para utilizar uno de los términos que más le gusta a nuestro director, proyectos disruptivos del doctor Eduardo Peña Hurtado, que quería impulsar la afiliación de ecuatorianos en el extranjero, además de la afiliación de jóvenes aquí en el territorio, en nuestro país, y lo más importante, la campaña de donación de órganos. Sobre esto último vamos a ver lo que significa una trascendencia enorme. Tenemos que cambiar esa manera de pensar de los ecuatorianos e invitarlos a que se hagan donantes universales. Es decir, que el momento que una persona fallece en un accidente, en una persona joven, y eso desgraciadamente pasa muy a menudo, podamos usar ese cuerpo, esas córneas, esos riñones, esa médula ósea o ese hígado
para que un tercero se beneficie. Entonces de ahí mi llamado es, bueno, sin donante no hay trasplante, pero necesitamos que los millennials sobre todo pongan en su cédula que van a ser donantes universales, de manera que podamos trasplantar más y resolverles el problema. En el Ecuador hay alrededor a 20.000 personas que sufren insuficiencia renal crónica. La idea nuestra es llegar a operar 1.000 al año. El hospital que más opera y trasplanta riñones es el HCAM. Este año posiblemente llegue a trasplantar 300, pero el Teodoro Maldonado ya empezó y este año ojalá llegue a ser 60. La idea es que entre los dos puedan hacer 600 o 700. Uno es ninguno. Si yo pudiera repetir todos los días su mensaje, se convertiría en una campaña. ¿Dónde está la campaña? Que no la veo. Yo, a ver, le debo plata a proveedores, no voy a hacer campañas publicitarias de esto. Lo que hacemos ¿Por qué no? Mis voceros y yo repetimos. Redes sociales, tiene un equipo de comunicación. Sí, a ver, allí salen. Si necesita un espacio aquí gratis, lo tiene aquí gratis. Y te agradezco. Un spot gratis por programa. Le agradezco a Pedro Lozada y a ti, porque la nota es bastante clara. Sí. Eso hay que repetirlo. Es que la idea es formidable. formidable. Sí, ahí vamos. Es decir, no me diga que porque no tiene plata no hace la campaña. No, a ver, es que le corresponde a usted le INDOT entran hacer 480 millones de dólares y por paga mes. 400 a jubilados y los jubilados crecen 8% por año. Ok. ¿Ah? Y no así los afiliados. Sobre esto, ¿qué ha hecho usted para no estar incurso en este problema que denuncia Expreso hoy día? Y que la verdad es que es incomprensible. Adquirir medicinas caras se justifica con la ley de compras. Aunque las subastas inversas se diseñaron para pujar a la baja, los hospitales del IES y el MSP prefieren la oferta más cara. El valor agregado es la clave. Los casos que citan aquí, en esta crónica de hoy, son solamente del Ministerio de Salud. Pero en el IES también se ha dado. ¿Cómo es posible que si la subasta inversa tiene como objetivo dársela entre iguales oferentes al más barato, se la den sistemáticamente, por ejemplo, a uno que solo cumple con el requisito de ser 5% más bajo de los términos de referencia, el hijo de la grandísima, pero se lleva siempre los contratos? Tiene ese individuo, cuyo nombre no voy a citar para poder seguir vivo por eso y no por el corazón, pero está aquí en Expreso, contrato por 31 millones de dólares y ha celebrado 1.100 contratos en varias administraciones. ¿Cómo filtra usted esto? Bueno, el remedio es compra centralizada directamente a laboratorios. El problema de las medicinas, hasta donde nosotros... Laboratorios extranjeros y nacionales. Extranjeros y nacionales. Y sobre todo nacionales. O sea, no es que... la calidad de los laboratorios nacionales es muy buena. Muchos de estos ganan, ya sabe usted, intermediarios. Argumentando que el VAE, valor agregado de ser ecuatoriano, ahí con eso tienen punto. Bueno, el problema es intermediarios. Cuando le compras intermediario, no puede haber un intermediario con un precio menor que un laboratorio, pues si el laboratorio es el que produce. Correcto. Entonces tenemos que comprarle solo al laboratorio. ¿Qué está haciendo para comprarle solo al laboratorio? 2 meses compra centralizada. Lo que pasa es que cambiar... ¿Qué significa compra centralizada? Que vamos a darles comprando a los hospitales. O sea, no los vamos a dar comprar solitos, sino que les vamos a dar la medicina ya comprada. Ahora va a ser a usted el que le den de baja y no a mí. Ya veremos. Por eso anda con dos ahí por eso... del Grupo de Intervención y Rescate. Sí, bueno, eso ya hablaremos en otro, ese no es el motivo de esta entrevista. Está bien, María vamos Clara. con los números. No, ya volvemos. Dale, María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, más elementos de análisis para las prioridades del IES. Era imposible para un gobierno en año y medio, con asamblea conspiradora, emprender las reformas a fondo al IES que otros postergaron. Hasta tanto, urge más mejorar la atención y combatir la corrupción. Muchos de los mismos proveedores truchos y sus cómplices viejos siguen hoy en el sistema. Otros Les aspectos. recordamos que estamos. Perdón, sigue. No hay problema. Ya. Les recordamos que estamos en los estudios 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. Ahora sí, perdonen, con esto de los nuevos horarios de los apagones me tienen loco. Por lo menos no me confundí otra vez con esa vaina. Ok, hay 3 o 4 puntos cruciales sobre la situación y la gestión actual del IES que evacuar. Uno, este afán de afiliar jóvenes de 15 a 24 años, ¿es? Sí. ¿Ya? Usted dijo hace poco que iban por 4.000. Ahora van 8.335. Solo a los 3 años pueden optar por un crédito del BIES. Sí, hipotecario. Sí. ¿Con cuánto se afilian inicialmente? $52. Es todo pago mensual, no es inicialmente. Y desde el principio, supongamos que tienen una fractura, una emergencia, ¿pueden tener otras prestaciones? Claro, no. Las prestaciones de salud se las damos igual. Desde el principio. Desde el primer día. Ok, era la una cosa. La segunda cosa, Solca.
le deben $100 millones a la matriz. A la de Quito. Sí. ¿Por qué no hacen acuerdos para pagar 2 millones a cada Solca? Creo que la matriz de Solca está en Guayaquil, creo que fue el primero, te cuento. Pero No, sí, la matriz es Quito. Bueno, le debemos más a Quito que a Guayaquil, sí. Le acabamos de pagar 30 millones. Ya le deben solo 70. Y en el flujo lo tenemos contemplado en pagos mensuales. ¿Por qué no ¿De cuántos son los pagos mensuales? Depende del Solca. Para el caso de Quito creo que andan por los 4 millones. ¿Y a los demás? Y por ahí, es que, a ver, los ¿Pero Solcas, hay pagos mensuales para los demás? hay pagos mensuales para todos, Carlos. Solca, corazón y riñón son nuestra prioridad en nuestro esquema de pago. ¿Sabe cómo se liberaría usted de eso? Se apoya un pedido de Solca de que les entreguen completo el 0.5% de los créditos. De impuesto que se ponía por los créditos, que Correa redujo de 1% a 0.5%, y desde entonces además paga solo la mitad, 0.25%. Sí. El gobierno de Moreno hizo eso, el de Lazo hizo eso, y el de Noboa está haciendo eso. ¿Apoya usted que simplemente se restituya ese beneficio? Sería ideal, porque finalmente le estás dando una financiación permanente, y depende menos de, por ejemplo, la Seguridad Social o el Ministerio de Salud Pública. ¿Cree que me iba a decir sería ideal, pero? No, sería ideal. Yo estoy de acuerdo que sería ideal, pero es un tema que tiene que hablarlo Solca con el gobierno. Nosotros, con el Ministerio de Economía, que dicen me quitan $90 millones. Ya, señor ministro, pero esto es por una razón loable y ya le dimos en cambio una cantidad de cosas cuando usted las pidió. Un punto último que usted quería añadir. Solo que... De los pendientes. Las afiliaciones juveniles, que eso nos ha significado ingresos por 1.6 millones, cada cosa que hace es de millones. Y tenemos las inspecciones, hemos inspeccionado más de 15.000 empresas para que estén al día entre afiliaciones y afiliaciones, porque hay subafiliación o no afiliación. Es decir, hay elusión o evasión de afiliación. ¿Con qué resultados? Hemos corregido. Impresionantes. 15.000 empresas que van a ser inspeccionadas. No, ya fueron inspeccionadas. 15.000. 15.000. ¿Con quién? Pero tenemos un grupo de inspectores que hace inspecciones de mañana y de usted tarde. les cree? Tenemos... Que le muestran un papelito si fuimos, señor director. Sí, bueno, pero espérate, es que no es que... Te voy a hablar de lo que hemos encontrado. O sea, hemos arreglado 9.000 afiliaciones que no había y 6.000 y pico de subafiliaciones que estaban... Todo el mundo aquí gana el básico, cosa que es muy raro, porque el contador gana 1.500, ¿no? El básico. Entonces, afílielo por lo que es retroactivo. Y eso también nos ha significado importantes ingresos. Qué bueno. Sí, ahí vamos. María Clara, así veo. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de Carlos Vera. Era imposible para un gobierno de año y medio, con asamblea conspiradora, emprender las reformas de fondo al IES que otros postergaron. Hasta tanto, urge más mejorar la atención y combatir la corrupción. Muchos de los mismos proveedores truchos y sus cómplices viejos siguen hoy en el sistema. ¿Te dieron paso a ti directo? Dale tú. Es hora de las preguntas para nuestro invitado central, el doctor Eduardo Peña Hurtado, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted, doctor. La decisión de postergar la presentación de las reformas a la seguridad social ante el bloqueo de la Asamblea, ¿fue de la Presidencia de la República, sí o no? No. La segunda, un año más de postergación a las reformas de la seguridad social, ¿va a asumirlo usted como principal responsable, sí o no? La tercera, la corrupción en el IES es un tema difícil de erradicar por completo, ¿sí o no? Sí. La cuarta, que el pago de las dializadoras estén al día, según usted, significa solamente aquellos pagos ya auditados, ¿sí o no? No, repíteme la pregunta porque no entendí bien. El pago a las dializadoras que estén al día, según usted, significa solamente aquellos pagos ya auditados, ¿sí o no? Sí. La quinta y última. Reconoce que existen varios familiares relacionados a usted en distintas posiciones de la seguridad social desde el día en que usted entró, ¿sí o no? No. Muchas gracias. Carlos. Una última cuestión. Si todas las dializadoras están al día en sus pagos, hasta lo que se les ha auditado, ¿por qué los reclamos que acaban de hacer recién? No están, a ver, lo que pasa es que hay deuda vieja, pues, que está auditada y que tiene 3 años, 4 años, 5 años. O sea, las dializadoras empezaron a operar en el 2014. Y de allá para acá, sí, se les ha pagado, todos los gobiernos que han venido les han ido pagando,
pero han ido acumulando algo de ¿Sabe deuda. cuánta gente se ha muerto por eso? Leí una nota... Hay un estimado de 400. Sí, pero a ver, sí, estimado de 400, acuerda que no necesariamente se mueren porque no los has dializado, sino porque son enfermos crónicos que tienen muchos años. O sea, no es cuya circunstancia se agrava por la falta de atención de 3 veces por semana. Definitivamente. Por eso es que nuestra prelación está solcas, riñones, que son dializadoras, y corazones. Ahora, ¿se puede hacer una cosa adicional? Que fue la que hicieron cuando Arturo Félix Huón salió y dijo, a ver, el IES no tiene plata, préstame un ratito de lo que le dé el Ministerio de Economía al IES y de eso le pago 20 millones de soles a Guayaquil. ¿Les pueden dar ustedes, por alguna forma, un anticipo con cargo a hacer luego una liquidación? Si te pagué demasiado, me devuelves, si me quedé corto, te cubro. Sí, solo si son nivel 3, en cuyo caso las dializadoras sí podríamos. Ok, es una buena noticia. Con eso cerramos porque mi opinión la han tenido ustedes muy claro a lo largo del programa. María Clara. El día de mañana a las 22 horas, como siempre, en nuestro programa tratando el tema cómo enfrentar los avatares de los apagones en esta época. Gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.